¿Cómo están? Buenas tardes, alumna y alumnos de esta maestría en Administración Pública. Pues vamos a proceder con nuestra sesión número 3 de clase. En esta ocasión nos toca analizar las unidades 4 y 5. La 4 corresponde a las bases jurídicas de la Administración Pública Estatal y el 5 el régimen legal de la Administración Pública Municipal. Pues como lo hemos visto y como lo platicamos en las sesiones anteriores, partimos del análisis del estado de esa figura abstracta que el hombre, la sociedad generó para satisfacer sus necesidades colectivas, como a través de la cesión de un poco de su esquema de libertad le dieron justamente al Estado el poder, y este poder se tradujo en la organización de un gobierno a quien se le concede el monopolio de ciertas cosas, y posteriormente la administración pública, que es ese conjunto de órganos administrativos, de entidades jurídico-administrativas que desarrollen las atribuciones que la sociedad le ha conferido al Estado. Analizamos en la sesión anterior cómo se constituye el régimen de la Administración Pública Federal a partir de los artículos 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para esta sesión vamos a ver que, dado la forma de gobierno y la organización republicana de nuestro país, que se encuentra constituida por entidades federativas, vamos a ver que cada entidad federativa ha tomado dentro de su esquema de soberanía, y aquí lo quiero poner entre comillas, esta autonomía parcial que tienen las entidades respecto al orden federal, cómo han determinado organizar interiormente sus respectivos gobiernos. Vale la pena recordar que el artículo 73 de la Constitución le determina al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, una serie de facultades sobre las que pueden legislar, y ahí también encontramos una buena parte de lo que es la división de poderes, es decir, cómo se encuentran divididos estos poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y cómo territorialmente también se dividen las entidades federativas. Y además, en el artículo 115, que será materia de la segunda parte de esta sesión, cómo se ha tomado como base de la organización política, administrativa y jurídica el municipio libre. Veamos que entonces partimos de un país soberano a entidades federativas soberanas, autónomas, entre comillas, y después a municipios libres. Entonces vamos ahora con la parte de la administración pública estatal, que me parece muy importante. Cada estado de nuestro país, de nuestro México, cuenta con una propia constitución. ¿Qué establece estas constituciones en lo general? Y por ahí va nuestra actividad de esta semana. Establece la estructura de gobierno local y las bases para la organización de su propia administración pública. Aquí quisiera tomar una figura que es un fractal, y lo repaso, seguramente algunos de ustedes lo conocen. Seguramente todos lo hemos visto, esta figura que es un triangulito que después se le sobreponen otros dos y se hace un triángulo más grande, y este triángulo más grande a su vez se le sobreponen otros dos del mismo tamaño y se hace otro triángulo más grande, que ya es 3 veces más grande que el primero, pero 9 veces más grande que el primero. Es decir, esta exposición geométrica de las cosas, eso se llama fractal. Bueno, si tuviéramos que hacer un símil, la federación es la organización político-jurídica que determina el Estado, y luego los estados, las entidades federativas, son como ese, pero en más chiquito, y ya veremos lo que pasa con los municipios. Pero bueno, esta norma contempla la distribución también y la división de poderes dentro del Estado, y delimita las atribuciones particularmente, como es en nuestra materia, de la administración pública estatal. ¿Qué contempla o cómo se establece esta organización, este esquema jurídico de las entidades federativas? Pues en primer lugar, al igual que en la pirámide de Kelsen que vimos en la sesión anterior, también está la constitución local en la cúspide, y luego encontramos la ley orgánica de la administración pública estatal, tantas como entidades federativas tenemos en nuestro país. ¿Qué regula esta ley orgánica? Lo mismo que el artículo 89 que valoramos y 90 de la Constitución Federal. Obviamente en cada constitución de cada estado hay un numeral diferente, pero bueno, en general todas incluyen cómo están sus dependencias centrales, sus organismos auxiliares y, en su caso, y donde los hay, que creo que los hay en todos, sus entidades paraestatales. Establece además las funciones, la coordinación interna y la vinculación con los planes de desarrollo estatal. Es muy importante entender esta parte de los planes de desarrollo, porque al final las funciones encomendadas a cada una de las secretarías bajo el liderazgo y el mando del Poder Ejecutivo
están conminadas justamente al cumplimiento de este plan de desarrollo. También en diferentes numerales de las constituciones locales encontramos lo mismo que en la Constitución Federal, las facultades de cada gobernador o titular del Ejecutivo estatal. El gobernador, bueno, es el titular, tiene facultades de iniciativa legislativa, es decir, los gobernadores, las y los gobernadores pueden proponer leyes a sus respectivos congresos, también perfectamente determinado en sus constituciones locales. Tiene facultad reglamentaria, es decir, puede emitir los reglamentos y debe emitir los reglamentos que regulen las ordenanzas jurídicas emitidas por el legislativo. También tiene la facultad de nombramiento y remoción de funcionarios en diferentes órganos estatales, paraestatales, titulares de las secretarías, y representa al Estado frente a la Federación. Es decir, en esta lógica de un Estado grande encabezado por el presidente de la República en cuanto al poder ejecutivo, los gobernadores de los estados son ese fragmento que representa a cada una de las entidades federativas. Estas facultades, como les decía, independientemente del numeral que contemplen, las constituciones estatales las consideran dentro de su normatividad. La organización pública estatal se encuentra también estructurada en dependencias que dependen jerárquicamente del Ejecutivo y son conocidas como secretarías o despachos de la administración pública estatal. También hay organismos centralizados, al igual que lo encontramos en la Federación, también los hay en los estados, y ejecutan funciones técnicas operativas o de prestación de servicios en particular. También en algunos estados, algunas entidades federativas tienen empresas de participación pública estatal, no es el caso de todos, pero sí también las existen. Entonces, si repasamos, es un esquema muy similar al que tenemos en la Federación, el que tenemos en los estados. Les decía, la diferencia es más una situación territorial y de orden, porque hay facultades, materias y condiciones que están específicamente destinadas a la regulación por la Federación. Y aquí tenemos dos esquemas interesantes. Un esquema que es de separación de competencias y otro esquema que es de concurrencia de competencias. Y lo encontramos en temas muy claros. Por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo, derivado de las facultades que tiene la Federación, establece que en el artículo 3 que el Estado, la Federación, es capaz de tiene atribuciones para proporcionar el servicio educativo a todos los niveles. Es decir, encontramos escuelas de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y de formación profesional o de tercer grado, siempre bajo el auspicio y el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. No obstante, también se le conceden a los estados, a cada una de las entidades federativas, la facultad de impartir bajo sus propios nombramientos, bajo sus propios lineamientos, pero apegados al marco jurídico federal, el servicio educativo. Y así tenemos kinder, primaria, secundaria, preparatorias y universidades de carácter estatal o reguladas por las secretarías de educación estatales. El ejemplo en esto es muy claro. Las instituciones estatales documentan y emiten documentos para avalar la validez de sus estudios con la validación del secretario de Educación Estatal. Sin embargo, también existen instituciones dentro del propio Estado que otorgan la validez de sus estudios bajo el reconocimiento de la autoridad federal. Es decir, hay instituciones estatales, instituciones federales. Ambas pueden proporcionar el mismo servicio, sí, pero bueno, lo vemos muy claramente. La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con reconocimiento a nivel estatal por tratarse de una institución autónoma de carácter estatal, y compite o tiene su símil en la Universidad Nacional Autónoma de México, que emite documentos avalados por la Secretaría de Educación del Gobierno Federal en ese esquema de corresponsabilidad y de autonomía de cada una de las dos instituciones. Este sería un buen símil para entender que pueden concurrir en el servicio educativo tanto la Federación como el Estado. Lo mismo pasa en temas de seguridad, lo mismo pasa en temas de salud, lo mismo pasa en algunos otros temas como la recaudación de impuestos. Hay impuestos locales, refiriéndose estrictamente a los estatales, y hay impuestos de carácter federal, refiriéndose estrictamente a aquellos que recauda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.
En general, este es el esquema bajo el que funciona la administración pública estatal. En cada entidad federativa encontramos una multiplicidad y una diversidad de organismos y de condiciones de acuerdo particularmente a cada una de las peculiaridades de cada estado. Les pongo ejemplos muy concretos. Por ejemplo, los estados que tienen relación con la costa tienen instituciones educativas de carácter estatal enfocadas en prestar servicios educativos que ofrecen carreras relacionadas con la explotación de los mares. También lo tiene la Federación. Sin embargo, es importante destacar que tanto el Estado como la Federación, bueno, pues tienen esas particularidades que se adaptan a cada uno de los contextos estatales. Y un caso aparte que valdría la pena analizar si alguien lo quiere tomar como parte de su actividad de esta tercera sesión, el caso de la Ciudad de México, que anteriormente era una dependencia administrativa, digo, relativamente hace 20, 25 años. No había elecciones para elegir al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Era un territorio administrado por la Federación bajo una figura administrativa muy específica denominada Departamento del Distrito Federal. Es decir, antes de que fuera un estado como hoy lo conocemos, la Ciudad de México o la CDMX, era un departamento dependiente del gobierno federal quien ordenaba y disponía y ponía al titular del Ejecutivo o al responsable ejecutivo de las decisiones de la Ciudad de México. Eso cambió, se generó una constitución, se generó una reforma constitucional para darle autonomía y soberanía a la Ciudad de México y hoy forma parte, se parece más a un Estado que a una dependencia del gobierno federal. Y pasando a la segunda parte de nuestra sesión, en esto que tiene que ver con este fractal que les decía, se repite a nivel federal, se repite a nivel estatal y se vuelve a repetir a nivel municipal, vale la pena que revisen el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución Política, que señala que en México la República Mexicana tendrá como base el municipio libre y que no habrá ninguna autoridad que medie entre esta y el gobierno federal. Es decir, la célula político-administrativa sobre la que se sustenta nuestro sistema de gobierno es el municipio. Y aquí podríamos entrar en cualquier cantidad de discusiones porque habrá que valorar cuántos municipios son capaces efectivamente de proporcionar los servicios básicos que demanda la ciudadanía. Y aquí quiero hacer una pausa bien interesante, porque bueno, finalmente esta autonomía, este municipio libre, esta libertad que se le da a los municipios, radica fundamentalmente en que son capaces de elegir emitir sus propios reglamentos, siempre y cuando no contravengan lo estatal ni lo federal, pero emiten en general las directrices básicas para la regulación de la vida comunitaria. Eso es el municipio. ¿Cómo se establece? Bueno, pues el propio artículo 115 lo establece a nivel federal a través de un presidente municipal, síndicos y regidores y unidades administrativas denominadas direcciones generales, despachos, en fin, todo un aparato operativo muy similar a lo que son las secretarías en el gobierno del estado y las secretarías en el gobierno federal, son las direcciones en los ayuntamientos y a partir de eso funcionan para dar cumplimiento a las atribuciones que el propio artículo 115 les ha señalado. A diferencia de lo que sucede en el gobierno del estado, que hay un órgano legislativo, y en el gobierno federal, que también en el nivel estatal y en el nivel federal, que existe un poder legislativo depositado a nivel federal en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y a nivel de los estados en los congresos locales conocidos como los diputados locales. A nivel municipal esta figura no existe y existe una figura de reminiscencia española presente desde la Constitución de Cádiz de 1812, repetida en 1824 y retomada en 1917 en nuestros máximos ordenamientos jurídicos, que tiene que ver con los cabildos, es decir, con esa agrupación de regidoras y regidores y síndicos que hacen una función bien interesante, porque a nivel municipal el cabildo tiene funciones legislativas y funciones ejecutivas, es decir, es un caso sui generis en la administración pública, porque a diferencia del poder legislativo estatal y el poder legislativo federal, quienes tienen la facultad material de crear normatividad para el municipio, forman también parte de esta estructura de poder ejecutivo del ayuntamiento. Es decir, no son el presidente municipal, pero el órgano que los agrupa sí está encabezado por el presidente municipal y es el cabildo. Entonces,
Es muy interesante porque el cabildo es un órgano colegiado constituido, les decía, por las regidoras, los regidores, los síndicos, el presidente municipal y una figura ejecutiva de coordinación que es el secretario del ayuntamiento, que aprueba y supervisa las acciones del gobierno municipal. Entre otras atribuciones incluye la aprobación de su presupuesto, algo que sucede a nivel estatal con la Cámara de Diputados y a nivel federal con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. También aprueba los reglamentos, los programas de desarrollo y toma o forma parte de las decisiones administrativas más importantes. Yo les pediría que para una mayor comprensión de lo que representa el artículo 115 y las condiciones de los ayuntamientos, revisaran detenidamente cuáles son las funciones que desde el propio origen constitucional, es decir, desde el más alto nivel de la normatividad de nuestro país, le son otorgadas a los ayuntamientos. Y van a encontrar que al ayuntamiento le corresponde la administración de los mercados, la provisión del servicio de agua y saneamiento, el mantenimiento de los parques y jardines, la seguridad pública, la vialidad, el alumbrado público, y se me está yendo por ahí alguna de las cosas. Pero estas funciones están encomendadas de manera constitucional a los ayuntamientos. Por eso encontrarán que en cada uno de los ayuntamientos de todas las entidades federativas del país existen estas direcciones fundamentales. Una dirección de seguridad pública, una dirección de un organismo administrador del servicio de agua potable y saneamiento, una dirección responsable de los mercados, una dirección responsable del mantenimiento de parques, jardines y panteones, que era el otro que se me estaba yendo, del servicio también de recolección de residuos sólidos, es decir, de la basura, servicios públicos, como se denomine. Y todos estos encuentran su coordinación a través del presidente municipal, así como el gobernador es el responsable de las secretarías a nivel estatal y federal. El presidente municipal tiene esta doble función, le decían, esta bivalencia que tiene su función materialmente legislativa y a la vez materialmente ejecutiva, porque es el responsable, digamos, el líder de estos proyectos de administración de los servicios municipales, pero también es la cabeza del cabildo. Si tuviéramos que hacer un símil irresponsable, imagínense pensar que el gobernador también encabezara la Cámara de Diputados o que el presidente de la República encabezara también la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Bueno, eso que no sucede a nivel del gobierno del Estado y a nivel del gobierno federal, sí sucede a nivel del gobierno municipal, porque el presidente encabeza la administración pública municipal como titular, como responsable jerárquico de todo el aparato de administración pública, y a su vez es el titular de esta organización o de este grupo colegiado denominado cabildo, porque así lo dispone el artículo 115 constitucional. Y bueno, pues para ir cerrando esta sesión, vale la pena recordar entonces que la administración pública se compone, o le podemos encontrar a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Vimos que a nivel federal, el presidente de la República encabeza jerárquicamente las secretarías que tienen por función responder a las necesidades sociales plasmadas en la Constitución a partir del artículo 30, es decir, en la parte orgánica de la Constitución, y fundamentalmente artículo 89 y 90 le designan tanto al presidente de la República sus facultades como determinan en lo general el esquema de la administración pública federal. A nivel estatal, esto se desdobla, se divide en 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, que tiene una constitución local, una ley orgánica de su administración pública estatal y una serie de dependencias que, encabezadas bajo el liderazgo del gobernador, cumplen con las funciones en las que puede haber concurrencia o competencia con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Y finalmente, en un esquema de mayor cercanía con la sociedad, al menos en esta ¿cómo llamarla? En esta utopía legal, el gobierno más cercano a la gente debe ser el gobierno municipal, que se desdobla también en una administración pública municipal encabezada por el presidente municipal y en un cuerpo materialmente legislativo y con algunas similitudes al esquema ejecutivo, denominada cabildo, integrada por síndicos, regidores y el secretario del ayuntamiento, que cumplen con las funciones establecidas en el artículo 115 constitucional y determinan a través de este cuerpo colegiado la manera en la que el ayuntamiento habrá de cumplir sus funciones. Con este repaso en general, yo quisiera cerrar esta sesión comentándoles que, bueno, pues
la fase 3 de su proyecto académico. Recordarles a quienes no han subido sus tareas que lo hagan a la brevedad, porque voy a proceder a hacer las evaluaciones y a partir de esta semana, quien no lo cumpla, quien no lo entregue, irá teniendo una penalización por el retraso en la entrega que verán reflejada en su calificación. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, seleccionar un estado de la República Mexicana e investigar y elaborar un informe que contenga los siguientes elementos: nombre del estado seleccionado, referencia a la estructura y disposiciones relevantes de su constitución local, es decir, esto que acabamos de platicar, donde lo identifican, contenido y estructura de su ley orgánica de la administración pública estatal o como se haya denominado de acuerdo a su constitución, cuáles son las facultades de su gobernador o de su ejecutivo establecidas en la constitución local. Ojo, muy importante, en la constitución local, una forma de organización administrativa estatal, es decir, cómo está, tiene secretarías, tiene departamentos, tiene entidades paraestatales, tiene institutos, cómo está constituida. Y bueno, un comentario que ustedes aprecien de esto que acabamos de ver, de si efectivamente hay una correlación entre el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal. Y bueno, pues podríamos hacer muchas cosas ahí de manera interesante. Espero poderlas platicar en la sesión presencial y bueno, recordarles también que habremos de cerrar esta materia ya dentro de una semana para que se pongan al corriente de sus trabajos y bueno, con los muchachos del presencial nos estaremos saludando en los siguientes días. Les aprecio mucho la atención a este video, que tengan una excelente semana.